Bienvenidos una vez más al programa Profesando Nuestra Fe. Y hoy le voy a traer la historia de Moisés, la segunda parte. Pero voy a comenzar a hacer algo nuevo. Antes de decir cada historia, sería bueno orar a nuestro Dios. Así que vamos a postrar nuestros ojos y vamos a adorar a Dios. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Dios, estamos aquí para poder recordar estos ejemplos lindos, que podamos contar esta historia y que también podamos usarla como ejemplo. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Así que no te olvides de suscribirte a este canal y también darle like a estos videos para que estas historias puedan seguir siendo contadas en diferentes partes del mundo y seguiremos haciendo historias. Así que también compártelo con tus amigos, compártelo con tus amigas. Compártelo también con tus familiares y compártelo con todo el mundo, lo conozcas o no lo conozcas, para que estas historias puedan también ser conocidas y que están escritas en la palabra de nuestro Dios. Así que, como estaba hablando de Moisés, la primera parte, pues sabemos que Dios sacó al pueblo de Israel con mano dura, con mano fuerte. Después de las 10 plagas, Faraón dejó ir al pueblo. Y también vimos cómo los israelitas despojaron a Egipto, porque ellos estaban tan deseosos de que se fueran, que empezaron a darle cadenas de oro, vestidos costosos, y le dieron tanta cosa que ellos ya no podían llevar tanta cosa. Y de esa manera despojaron a Egipto, se fueron por el desierto, y cuando estaban de frente con el Mar Rojo, Faraón otra vez endureció su corazón. No le bastó a Faraón haber sufrido las 10 plagas de Egipto. No le bastó a Faraón la última plaga, la muerte de su hijo primogénito, sino que por un instante se olvidó de todo eso. Endureció otra vez su corazón y se fue en busca del pueblo de Israel, que ya lo había dejado ir. Así que el pueblo de Israel ya estaba de frente al Mar Rojo cuando ellos divisan de lejos el ejército de Faraón que viene detrás del pueblo, dispuesto a matar y dispuesto a obligar de que vuelvan de regreso y que sigan trabajando y que sigan siendo esclavos. Pero esto lo hizo Faraón sin pensar en nada, sin pensar de que Dios con mano dura lo había dejado salir al pueblo de Israel. O sea, ¿en qué estaba pensando Faraón? Así que Faraón, cuando viene detrás del pueblo de Israel, ¿qué es lo primero que hace Israel? Israel pierde su fe y comienza a clamar sin fe, porque ellos dicen: de frente tenemos al Mar Rojo y detrás de nosotros viene el ejército del Faraón. ¿Para esto nos traíste aquí, Moisés? ¿Para que
muriéramos por mano de los egipcios. Comenzaron a clamar sin fe y a protestar y a murmurar. Justo desde que salieron de Egipto, ya comenzaron a perder la fe y a murmurar. ¡Qué pueblo tan duro! Pudiendo haber visto ellos las 10 plagas que Dios les mandó a Egipto, en este momento ni se les ocurrió que Dios podía haber hecho un milagro, sino que pierden la fe y comienzan a quejarse. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Aquí en Éxodo capítulo 14, versículo 21. ¿Qué es lo que dice? Dice que Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Moisés. No, querido hermano, no dice e hizo Moisés. Dice e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron, ¿qué cosa? Quedaron divididas. Ese mar rojo que tú estás viendo aquí en la pantalla quedó dividido por un recio viento que Dios mandó en el oriental toda la noche. No fue de un segundo a otro, sino que Dios mandó ese fuerte viento y toda la noche ese viento estuvo soplando sobre el mar y las aguas quedaron divididas. No fue Moisés que hizo eso, fue Jehová que mandó a Moisés a poner la vara y Jehová hizo que el mar se retirase. Entonces, podemos ver aquí que Jehová dividió el mar rojo. ¿Qué fue lo que pasó? Los israelitas comenzaron a cruzar el mar rojo. Imagínate ustedes una pared de mar por un lado y la otra pared de mar al otro lado, pero una pared no de 5 metros o 6 metros. Eso tenía que haber sido una pared bien larga para arriba, bien alta, para que todo un pueblo pudiera cruzar en seco. Imagínense ustedes el poder tan grande de nuestro Dios. Porque de otra manera el pueblo hubiera estado ahí en merced de los egipcios. Pero Dios abrió el mar y ellos pudieron cruzar el mar rojo. Desde los niños, los bebés, los viejos, las mujeres, los hombres, los carruajes, los animales, todos pudieron cruzar el mar rojo. Pero hay una cosa que me llama a mí mucho la atención. Y es que cuando Faraón llega hasta el mar rojo, que todos los israelitas ya habían terminado de cruzar el mar, Faraón ni por un instante se recordó de las 10 plagas que Dios mandó a Egipto, de los milagros poderosos que Dios había mandado en Egipto para que él pudiera dejar ir al pueblo. Y ahora, de frente al mar rojo, viendo él que está dividido, ni pensó él por la cabeza de que él estaba luchando contra Dios. Porque él podía haber pensado por un minuto, por un segundo, pudo haber pensado y decir, bueno, el Dios de Israel es verdaderamente el Dios.
porque las 10 plagas que me mandó a mí, encima mató todos los primogénitos de Egipto y encima los salva abriendo el mar Rojo que ellos pudieron cruzar. Mira, hasta aquí me voy a detener. Y hasta ahí era su última oportunidad. Si él, viendo el mar Rojo, hubiese reflexionado, hubiera dicho, bueno, el Dios de Israel ha abierto el mar para ellos. Yo no voy a seguir altercándome contra Dios, y se hubiera dado la vuelta ahí, Dios le hubiera hasta perdonado. Pero él, endurecido su corazón, quiso luchar contra Dios y siguió la marcha detrás de los israelitas, viendo él que Dios le había abierto el mar. Él también se atrevió a meterse por el mar sin pensar que Dios le podía haber tirado el mar encima. Él no pensó en eso. Pero cualquier persona que hubiese tenido temor de Dios hubiese pensado eso por lógica. Porque todo lo que pasó y Dios todavía encima le abrió el mar Rojo para que ellos pudieran cruzar. ¿Cómo no se le va a ocurrir la idea de que Dios le podía tirar el mar encima si ellos seguían altercados? Pero parece que no, parece que ni lo pensaron, porque se metieron rápidamente a cruzar el mar Rojo. Pero cuando iban casi por la mitad ya del mar, las ruedas de los egipcios comenzaron a romperse y ellos se vieron turbados en el medio del mar. Y ahí Dios le tiró las aguas encima de ellos. No se salvó ningún egipcio. Ni siquiera se salvó Faraón, porque en las películas dicen que Faraón se quedó del otro lado mirando, pero no es así. Faraón también estaba cruzando el mar y Faraón también pereció cuando cejó Dios las aguas del mar Rojo. Así que cuando ellos terminaron de cruzar el mar Rojo y los egipcios andaban por el medio, Dios elimina a todos los egipcios, incluyendo al faraón. Así que del otro lado, María comienza a cantar un cántico de liberación. Ella y las mujeres israelitas comenzaron a adorar a Dios, comenzaron a alabar al Señor y a hacer las mujeres un cántico totalmente hermoso, que tú lo puedes ver en Éxodo, cuando María canta esa canción de liberación, ella con sus mujeres. Pero luego ellos siguen caminando y llegan a un lugar donde habían unas aguas para tomar. Y cuando probaron aquellas aguas, dice la palabra de Dios que esas aguas eran amargas. Y ellos comienzan a murmurar contra Dios y a quejarse y a murmurar, a pelearse. Y Dios le manda a Moisés que corte un árbol y que tire su tronco ahí en las aguas para poder endulzar las aguas. Por eso se le llamaron las aguas de Mara. Pero ellos tomaron agua, luego siguieron caminando, se pararon en un sitio donde habían más fuentes de agua y ahí posaron. Pero ellos tenían que seguir caminando
con la columna de fuego de noche y la columna de nube de día. Era el Señor que los iba dirigiendo por el camino, la cual llegaron otra vez a otro lugar donde no había agua. Y viendo ellos que Dios había hecho las 10 plagas de Egipto, que Dios había abierto el mar Rojo, que Dios le había endulzado las aguas en Mara, otra vez en este lugar no hallaron agua y otra vez comenzaron a murmurar contra Dios. ¿Dónde estaba la fe de estos israelitas? Si nosotros nos vamos un poco más atrás, cuando ellos eran esclavos, dice que Dios los reconoció y que Dios se acordó del pacto que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y escuchó el clamor de ellos y los sacó por mano fuerte. Y viendo todos estos milagros, lo único que hacen es murmurar y quejarse. Así que esta vez Dios hace el segundo milagro y les da agua de una roca. Pero después que ellos tomaron agua de esa roca, ellos siguieron caminando. Llegaron a un lugar donde tuvieron que hacer una guerra contra los amalecitas, que no les permitían pasar cerca de su territorio. Así que tuvieron que hacer una guerra contra ellos. Luego de eso, Jetro viene y visita a Moisés. Pero cuando Jetro visita a Moisés, Jetro notó que Moisés estaba desde la mañana hasta la noche sentado en el pueblo, juzgando al pueblo en todo. Que si aquel me cogió una gallina, que si aquel, desde la cosa más pequeña hasta la cosa más grande, Moisés era el juez de todos los asuntos grandes y pequeños. Y no tenía descanso. Pero Jetro, viendo esto, el suegro de Moisés, le dio un consejo y le dijo: mira, ¿por qué tú estás todo el día cargado? Pon jueces sobre el pueblo, pon capitanes sobre ellos, pon jefes de a 100, de a 500, de 500, de 100, de 50, de 20 y de 10. Que ellos puedan ver todos los casos pequeños del pueblo y las cosas grandes que te lo traigan a ti. Y tú vienes directamente y le hablas al Señor. Y le pareció bien a Moisés. Así que Moisés tomó el consejo de Jetro. Y Jetro era un hombre sabio porque Jetro era sacerdote de Madián. Así que Moisés ya no estaba tan cargado. Así que pudieron ellos seguir, descansar un poco más, ¿no? Ahora, es increíble que el pueblo seguía murmurando, seguía quejándose, pero llegamos ahora a un punto donde Dios le dice a Moisés que suba al monte de Sinaí, porque ahí él le va a dar las leyes al pueblo. Así que Moisés subió con Josué. Josué se queda
a la mitad del monte y Moisés sube hasta la cima del monte. Así que Dios, con su propio dedo, comienza a escribir los 10 mandamientos. Y Moisés entra en un enlace con Dios. Un enlace con Dios tan profundo. Porque él está delante de la presencia de Dios. Y Dios está escribiendo las tablas de los 10 mandamientos. Pero ¿qué sucede? Que Moisés está como 40 días allá arriba, sin comer ni beber delante de la presencia de Dios. Y Dios está hablando de las leyes de los 10 mandamientos. Así que, ¿qué podemos ver ahora con el pueblo de Israel? Comienzan a murmurar otra vez. Comienzan a quejarse, a perder la fe. Y es más, querían regresarse hasta Egipto porque dijeron a Moisés, no se sabe qué le habrá acontecido, subió para allá arriba y va más de 40 días que no baja. Nos dejó solos aquí. Y los egipcios tenían dioses de oro y plata. Así que ellos también habían aprendido de los dioses de oro y plata de los egipcios. Y por eso se recordaron de uno de los dioses de los egipcios. Entonces dijeron, vamos a hacer un becerro de oro. Y Aarón, siendo hermano de Moisés, y luego siendo el sumo sacerdote del pueblo, su fe también falla. Su fe también falla porque él viene y le pide oro al pueblo. Y el pueblo le empieza a dar oro. Y él recolecta toda clase de oro. Y él mismo fundó con ese oro y hizo un becerro de oro en el cual el pueblo comenzó a beber, comenzó a fiestar y comenzó a adorar ese becerro. Y Aarón mismo le dijo al pueblo de Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Pero ¿cómo Aarón pudo haber dicho eso si él mismo sabía y había visto el poder de Dios tan grande? ¿Cómo de un momento a otro Aarón desfallece su fe y le dice él al pueblo que ese becerro fue el que hizo sacar al pueblo de Israel de Egipto? Así que mientras está pasando todo eso, ya Moisés venía bajando del monte. Y es increíble porque cuando ellos estaban gritando y fiestando, Josué se asustó. Y dijo, alarido de guerra hay en el campamento. Pensó que el campamento estaba siendo atacado por un ejército y que esos gritos eran de terror. Pero ya Dios le había hablado a Moisés. Y Moisés dijo, no, son gritos de fiesta y de alegría. Así que cuando Moisés llega a un punto bajando a la montaña cerca donde el pueblo le pudo ver, y Moisés llegó a mirar todo lo que se estaba cometiendo ahí, Moisés se llenó de rabia. Le dio tanto coraje a Moisés que se le olvidó a él que tenía en su mano los 10 mandamientos que Dios había escrito con su propio dedo y los tiró contra el piso, los reventó contra el suelo.
de tal manera que hizo pedazos los 10 mandamientos. Y no solamente eso. Le preguntaron qué es lo que ha hecho. Y Aarón, ¿qué cosa le dice? El pueblo me dio oro y yo lo cogí y salió ese becerro. Pero mira, que salió ese becerro. Si él mismo fue el que lo fundó. Él mismo fue el que le dio la forma. Y ahora se excusa con Moisés y le dice, salió. Como que si salió solo. Solo no salió porque los tuvo que fundir él. Y la forma se la dio él. Pero esa es la excusa que él le dio a Moisés. Y encima le dijo que él tenía miedo del pueblo. O sea, tuvo que escuchar la voz del pueblo por miedo. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés dijo, mira, todos los que están de parte de Dios, pónganse a este lado. Y todos los que estaban de parte de Dios se pusieron al lado de Moisés. Y todos los que se quedaron del otro lado, que no estaban de parte de Dios, Moisés le dijo a los que estaban de este lado de parte de Dios, cada uno saque su espada, su cuchillo, su lanza, lo que sea, y mate al que está al otro lado. No importa si en el otro lado se quedó mi papá o mi mamá o mi hermana o mi hermano. Si yo estaba de parte de Dios y mi hermano se quedó en el otro lado, yo tenía que ir y matarlo. Y ese día cayeron en Israel más de 20,000 personas. Pero era el pueblo siendo zarandeado, querido hermano. El pueblo estaba siendo zarandeado porque los que iban a entrar a la Canaán terrenal tenían que estar de parte de Dios. Así que sigue la historia del becerro de oro. Pasó ese encuentro tan grande y tan feo que el pueblo temió, los que quedaron vivos temieron. ¿Y qué fue lo que pasa? Dios le da las leyes. Moisés tuvo que otra vez subir al pueblo y esta vez Dios le dijo, mira, yo no voy a volver a escribir con mis dedos la segunda vez. Yo lo hice ya una vez. Ahora tú mismo, como tú fuiste el que rompiste la tabla, ahora tú mismo te tallas 2 tablas y tú mismo vas a escribir los 10 mandamientos, porque yo solamente lo hice una vez y no lo voy a hacer 2 veces. Y Moisés tuvo que, por haber roto en las tablas, tuvo que ir, tallar 2 piedras y escribir él mismo. Un trabajo por él haber roto esas tablas. Pero una vez baja del monte y una vez le presenta al pueblo las tablas de los 10 mandamientos, y encima de eso no estoy contando las otras leyes que según la Biblia dicen que son las leyes de Moisés, que son leyes del pueblo, que también ustedes debieran de buscarlo en el capítulo de Éxodo y verlo. Las leyes sobre las mujeres, las leyes sobre los hombres, las leyes que pasa si uno mata al otro y diferentes tipos de leyes y diferentes tipos de quejas. También se pasa por un proceso de aprendizaje donde hay que aprender todo lo que se va a hacer en el tabernáculo terrenal y todo tipo de sacrificios, porque habían muchos diferentes tipos de sacrificios. Sacrificio para esto, sacrificio para aquello y diferentes tipos de animales para los diferentes tipos de sacrificios. Así que si ustedes quieren entender eso, váyanse a la Biblia y miren en Levítico todas estas cosas que yo les estoy mencionando ahora.
Pero Dios le había hablado a Aarón y a sus hijos, que eran los sacerdotes, de que nunca ofrecieran fuego extraño cuando fueran a hacer en el tabernáculo algún tipo de trabajo. Pero aquí Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, Aarón tampoco los crió a ellos muy bien, que digamos, y por no haberlos criado tan bien, ellos tomaban las cosas livianamente, así que ellos se emborracharon. Ellos se emborracharon. Y no solamente se emborracharon, sino que entran borrachos en el tabernáculo de reunión y empiezan a oficiar delante de Dios borracho. Y el fuego tenía que venir de parte de Dios mismo, porque Dios estaba en el fuego, pero ellos se pusieron a ofrecer fuego extraño. Cogieron y empezaron a poner su propio fuego. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice que salió de la presencia de Dios fuego y consumió a Nadab y Abiú delante del pueblo. Y el pueblo temió. Y Moisés mismo dijo: aquí nadie va a hacer luto, ni siquiera se atrevan a llorar por Nadab y Abiú, porque ellos han pecado contra Dios. Y Aarón no murmuró ni dijo nada. Aarón se cayó la boca y no se atrevió a mencionar nada, porque ellos habían fallado. Ellos habían fallado en contra de Dios. Y Dios había hecho juicio para que no se vuelva a repetir lo mismo. Entonces, todavía a Aarón le quedaban 2 hijos más, que fue Eliezer, uno de ellos, y no iban a cometer el mismo error cuando oficiaban en el tabernáculo. Así que otra vez el pueblo de Israel murmura contra Dios. Y esta vez, ¿por qué murmuran? Murmuran porque querían comer carne. Estaban hartos del maná que Dios le enviaba del cielo. Mira que Dios le enviaba maná todos los días y ellos lo recogían y hacían tortas con ellas, así la amasaban, hacían diferentes tipos de comida con el maná. Pero empezaron a quejarse. Y ellos sí tenían carne, porque ¿con qué era que ellos hacían los sacrificios? Cada vez que pecaban tenían que sacrificar un cordero o un becerro o una paloma. ¿De dónde iban a hacer los sacrificios? Porque en el pueblo tenían carne, tenían vacas, tenían ovejas, tenían cabritos. Con eso era que hacían los sacrificios, tenían sus ganados. ¿Por qué si uno de ellos quería comer carne, por qué no se comieron una palomita o esperaban el tiempo de sacrificar una oveja y la sacrificaban y de ahí ya comían y le daba la parte que le tocaba al sacerdote? O si tenían un cordero que tenía un poco de defecto, que no servía para sacrificio, pero quería comer carne, pues cómete ese corderito, sí. Pero no. Ellos, teniendo carne para hacer sus sacrificios, se ponen a murmurar contra Dios que quieren comer carne y quiere que Dios le envíe carne.
¿Y qué hace Dios? Dios le da carne. Y mira, Él le dice, no te voy a dar carne por un día ni dos, ni por una semana ni dos. Te voy a dar carne por un mes entero hasta que se te salgan por las narices. Porque habéis murmurado contra Dios. Y les manda codornices. Y comienza el pueblo a agajar más de lo que podía consumir. Eran tantas y tantas las codornices que Dios le mandó, que ellos se volvieron egoístas entre ellos y recogían como si fuera oro lo que estuviesen recogiendo. Recogiendo de más de lo que podían comer. Pero no hicieron más que morder la carne de los codornices. Y Dios le mandó una plaga que murieron miles de ellos delante del Señor por egoístas y por glotones. Dios otra vez hace su juicio en contra de ellos. Tremendo. Un pueblo chismoso y murmurador. Tan murmurador que hasta su propia hermana se fue a chismear con su hermano Aarón, siendo ellos también dirigentes del pueblo de Israel, porque tenían sus funciones. Aarón era el sumo sacerdote y María dirigía a las mujeres. Y se pone a María a murmurar contra Moisés. Y lo primero que habla es, mira, Moisés teniendo una mujer cusita, una mujer negra. ¿Por qué no se buscó una mujer blanquita como nosotros, como los israelitas? ¿Por qué se buscó una mujer de color? Y comenzó a hablar mal contra su hermano. Y es más, eso no fue lo único, sino que también dijo, ¿qué se ha creído Moisés? Si Dios también habla con nosotros, ¿por qué él piensa que Dios solamente habla con él? Celos, envidias. Pero dice la palabra que lo escuchó. ¿Quién? ¿Moisés? No. Lo escuchó Jehová. Y Jehová pidió que Moisés, Aarón y María se presentaran delante de él en el tabernáculo de reunión. ¡Wow! Presentarme ahora delante de Dios en el tabernáculo de reunión. ¿Ve que Dios va a hablar con nosotros? ¿Habrá pensado María o habrá pensado Aarón? Dios va a hablar con nosotros también. Ha pedido vernos a los tres en el tabernáculo de reunión. Pero aquí es cuando Dios los confronta y le dice, mira, a ustedes yo le hablo por sueños o por visiones. Pero a mi siervo Moisés, con él yo hablo cara a cara. ¿Y qué pasó con María? Lepra. Tuvo que salir del campamento de Israel. Y Moisés le pide al Señor, intercediendo por su hermana. Pero Moisés
Pero Dios, perdón, le dice a Moisés, si alguien te escupe en la cara, ¿no estarás tú avergonzado 7 días? Así que 7 días que quede ella fuera del campamento de Israel. Y ella quedó fuera del campamento de Israel 7 días con lepra para que meditara por la murmuración que había hecho contra su hermano. Después de los 7 días, María fue curada. El Señor la curó y ella pudo volver otra vez al campamento. Así que pasó un poco de tiempo más, ellos siguieron acercándose a la tierra de Canaán. Y Dios le dice a Moisés que ya están cerca para tomar a Canaán. ¿Y qué pasa? Moisés manda 2 espías para que ellos fuesen y reconociesen la tierra. Y fueron 2 espías. 12 espías entraron dentro de toda la provincia de Canaán, dentro de toda la tierra que ellos iban a heredar. Quizás 2 se fueron para Jericó, otro se fue a la otra ciudad, pero los 2 espías se esparcieron en la tierra de Canaán para espiar y encontraron que la tierra era buena, que la tierra fluía leche y miel, que los frutos eran grandes y hermosos. Y vinieron luego con una respuesta a Moisés. Trajeron también un ramo de uva que los tuvieron que cargar entre 2 personas. ¿Se imaginan ustedes qué grande racimo era ese para poderlo cargar 2 personas? Entonces ellos vienen a dar su informe a Moisés. Al principio el informe era lindo, era bueno. La tierra sí fluye leche y miel, los frutos sí son grandes, hermosos, la tierra es productiva, está muy buena para tomar. Pero después de ese informe positivo, comenzó el informe negativo. Las ciudades son altas y fortificadas. ¿Cómo vamos a penetrar esos muros? Vimos ahí a los gigantes de Anac. ¿Quiénes eran los gigantes de Anac? La descendencia de los cananeos. La descendencia del hijo de Noé. Los cananeos eran los gigantes del Canaán. Entonces ellos dijeron, vimos a los gigantes y nosotros al lado de ellos somos como langostas. ¿Cómo vamos a pelear contra gigantes? ¿Cómo vamos a penetrar esas ciudades fortificadas? Y comenzaron a murmurar y comenzaron a quejarse y comenzaron a hablar negativamente. Solamente Josué y Caleb dijeron, si Dios nos ha traído hasta aquí y nos ha prometido la tierra, vamos a tomarla. Vamos a tomarla si tenemos de nuestro lado a Dios. Pero mira, el pueblo
pensó apedrear a Josué y a Caleb. Es más, quisieron hasta matar a Moisés, asignar entre ellos un capitán y volverse a Egipto. ¿Cómo perdieron la fe estos rebeldes israelitas? Pero cuando ellos hicieron toda esta murmuración y trataron de matar a Moisés, a Josué y a Caleb, y trataron de asignar un capitán para regresarse a Egipto, ahí es donde Dios interviene y le dice: mira, como ustedes han estado 40 días en el desierto, ahora regrésense al desierto. Sí, regrésense al desierto, pero ahora van a estar 40 años. Y toda la generación esta que salió de la tierra de Egipto, sus cuerpos van a caer en ese desierto porque esa maldición se la echaron ellos mismos. Porque ellos mismos dijeron: ojalá hubiésemos muerto en este desierto. Pues tú dijiste: ojalá hubiésemos muerto en este desierto. En este desierto vas a morir, porque no vas a entrar en la tierra de Canaán. Y cuando Moisés le refiere esas palabras al pueblo, y el pueblo ve que Dios cambia de mente y cambia de posición, no, pues ahora sí vamos a entrar, está bien. Señor, no nos castigue. Revoca ese castigo que tú hablaste. Sí, te vamos a obedecer. Ahora sí vamos a entrar. Pero Moisés le dijo: no vayáis, porque Dios ya ha determinado que no van a entrar y punto. No van a entrar. Regrésense al pueblo para que mueran en el desierto. No. Ahora vamos. Y fueron un grupo de ellos y entraron a pelear sin el consentimiento de Dios. Y adivinen qué pasó. Pues como Dios no estaba con ellos, perdieron la guerra. Murieron delante de la presencia de Dios. Al final y al cabo, tuvieron que regresarse al desierto. Y si ustedes quieren saber qué cosa es lo que pasa ahora en esta historia, no te pierdas la tercera parte de la historia de Moisés, que también va a ser interesante. Así que, una vez más, suscríbete al canal, dale like, compártelo a todas las personas que puedas, para que puedan ver estas historias. Y compara mis palabras de esta historia con lo que está escrito en la Biblia. Y si yo he cometido un error contando la historia, escríbelo también en los comentarios para que yo pueda corregirme en las historias futuras. Así que Dios te bendiga y nos vemos en la tercera parte de la historia de Moisés.